Bueno, vamos a checar otro problemita algo similar. Y aquí este problema lo que nos pide es encontrar lo que es la corriente I1, que es la corriente que circula a través de esa resistencia de 2 ohms. Y nos pide encontrar el voltaje S, que es el voltaje en la fuente de corriente de 6 amperes. Bueno, aquí hay que notar algunos detallitos también interesantes. Aquí, bueno, sabemos que la fuente de corriente me va a proporcionar una corriente de 6 amperes y bueno, de aquí entonces de la fuente de corriente van a salir 6 amperes y aquí al momento en el que me encuentro yo con esta división entre estas resistencias que están en paralelo, yo sé que la corriente se va a repartir entre estas dos resistencias. Entonces, ¿cómo obtendría yo primeramente ese valor de corriente en la resistencia R1? Bueno, nosotros ya vimos que hay una regla que se llama la regla del divisor de corriente y entonces es la regla que voy a aplicar para encontrar ahí esa corriente I1 y la aplico de la siguiente manera. Simplemente me dice que I1 va a ser igual a 1 ohm por 6 amperes entre 1 ohm más 2 ohms. Entonces, bueno, ¿qué es esta regla de división de corriente? Para hacer un repasito aquí rápido. Aquí en esta fórmula lo que estoy yo sustituyendo es, en realidad, en la parte de arriba yo sustituyo el valor de la otra resistencia que no estoy analizando. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, si yo quiero saber qué valor de corriente pasa por aquí, por esta resistencia de 2 ohms, al momento de sustituirlo yo en la fórmula de acá, en la parte de arriba va la resistencia de 1 ohm y viceversa. Entonces, si yo fuera a encontrar, por ejemplo, el valor de corriente en la otra resistencia, aquí tendría que ir 2 ohms en la parte de arriba y no 1. Y bueno, en la parte de abajo del denominador simplemente se pone lo que es la suma de las dos resistencias. Y bueno, ya al momento de resolver me queda un valor de 2 amperes. Entonces yo ya sé que la corriente que circula a través de esa resistencia es de 2 amperes. Ahora lo siguiente que tengo que hacer aquí sería sacar este valor de voltaje V1. ¿Y por qué? ¿Por qué lo voy a sacar? Bueno, porque todavía me falta sacar el valor de V subíndice S. Y antes de eso tengo que yo conocer este valor de V1. Entonces, bueno, suponiendo que vamos a suponer que reducimos esas resistencias en paralelo, voy a tener el circuito que está aquí abajo. Donde nada más, si nos fijamos, pues me quedan únicamente tres elementos, que serían la fuente de corriente con su voltaje Vs, la resistencia que yo ya reducí, que sería V subíndice 1, y la resistencia, y bueno, otro elemento que no sé cuál es, pero su voltaje es de 20 volts. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en esta situación? Bueno, que yo ya conozco el voltaje que es el de 20 volts, falta conocer ese voltaje V1, que si se fijan es igual al voltaje V1 de acá. Es decir, estas dos resistencias van a compartir el mismo voltaje. ¿Por qué? Bueno, por la razón de que están en paralelo. Entonces, si yo acá, yo ya sé cuál es este valor de voltaje 1, acá también voy a saber cuál es este valor de voltaje para esta resistencia y para que en realidad vendrían siendo el mismo. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de V1? Bueno, simplemente lo obtengo multiplicando la corriente de 2 amperes por su valor de resistencia que es de 2 ohms y me queda un voltaje de 4 volts. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, lo que quiere decir es que va a haber una caída de voltaje de 4 volts aquí en esta resistencia y va a ser exactamente igual en esta resistencia. ¿Por qué? Bueno, por la razón de que están en paralelo. Entonces, al momento de querer nosotros ya encontrar el valor, el voltaje de V subíndice S, lo que tendríamos que hacer es plantear pues la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, para plantearla voy a utilizar el circuitito que estaba acá abajo, que sería el siguiente. Entonces, recuerden que para hacer la suma de voltajes, nosotros podemos usar una dirección arbitraria, la que nosotros queramos, para empezar a hacer la suma de voltajes. Entonces, suponiendo que yo tengo esa corriente en esa dirección, iría planteando mi ley de voltajes de Kirchhoff como, bueno, pues entonces entraría por el negativo de esta fuente, entonces sería menos Vs, que sería la ecuación de acá, menos Vs más V1, porque aquí entra en el positivo, más V1 más 20 volts. Acá en esta resistencia, en este elemento, que no sé cuál sea, también va a entrar por el positivo. Entonces, de esta manera ya tengo planteada mi ecuación y únicamente aquí ya nada más tengo que despejar y me da un valor para V subíndice S de 24 volts.
Entonces aquí parece un poquito complicado, pero realmente no lo es tanto. Si se fijan, únicamente voy a tener 3 caídas de voltaje. La que está aquí en esta fuente, esta caída de voltaje, que pues viene siendo la misma porque estos dos elementos están en paralelo, y este otro voltaje de aquí.